Creo que si alguna vez tocas ese tema vas a generar mucha expectación porque por supuesto es un tema importante. Dentro de la Biblia etíope hay una descripción de Jesucristo oculta de tal manera que resulta tan aterradora y cósmicamente violenta que el cristianismo occidental ha pasado 17 siglos asegurándose de que nunca la leas. Y si te dijera que incluso hoy en Etiopía existe una Biblia que tiene 22 libros más, y en esos libros se escriben cosas sobre Jesús, después de su resurrección de las que la mayoría de las iglesias nunca han hablado abiertamente, esperen un momento porque aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa. Se dice que en estos textos ocultos hay advertencias sobre los últimos días del mundo, la revelación de falsos líderes religiosos y un fuego que algún día separará a la gente verdadera de los impostores. La pregunta más importante es, si todo esto es cierto, ¿por qué se mantuvieron ocultos al mundo? ¿Y qué vio un gran cineasta como Mel Gibson en estas escrituras que captó completamente su atención? En el video de hoy, desvelaremos las capas de este misterio y créanme lo que están a punto de escuchar los mantendrá enganchados hasta el final del video. Algunas personas no quieren que este video les llegue, así que apóyennos suscribiéndose. Ahora comienza la pregunta más importante. ¿Por qué estos textos solo sobrevivieron en Etiopía? Había tantos países grandes en el mundo, tantas civilizaciones poderosas. Sin embargo, ¿por qué estos raros textos bíblicos no pudieron sobrevivir en ningún otro lugar? La respuesta es un tanto sorprendente. Etiopía no es un país cualquiera, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo con una historia que se estima en más de 3000 años. Pero la cuestión no se limita solo a eso. Nuestra Etiopía fue también el primer imperio cristiano del mundo y lo más especial es que nunca fue colonizada, mientras que la mayoría de los países africanos fueron conquistados por potencias europeas. Su idioma cambió, su cultura cambió, incluso su religión cambió. Pero Etiopía fue uno de esos países que se mantuvo a salvo de todo esto. Ninguna fuerza externa pudo venir e imponer su propia versión del cristianismo aquí. Este es el punto de inflexión que cambia por completo esta historia. El resto del mundo siguió cambiando lentamente. Las creencias cambiaron, los libros cambiaron y muchas cosas fueron reemplazadas. Pero Etiopía permaneció igual. Sus tradiciones, sus textos religiosos. Todo continuó en su forma original. Ahora hay algo que debes entender muy claramente. ¿Por qué existe una diferencia tan grande entre el resto de África y Etiopía si nos fijamos en la historia? La mayoría de los países africanos fueron gobernados en algún momento por potencias europeas. No solo gobernaron la tierra, sino que cambiaron el idioma de la gente, cambiaron su cultura y lo que es más importante, impusieron su propia versión de la religión. Eso significa que lo original fue reemplazado poco a poco. Pero la historia de Etiopía es completamente diferente. Fue un país donde las potencias extranjeras nunca pudieron tomar el control total. La influencia europea nunca se arraigó tanto aquí como en otros lugares. Esto significa directamente que el cristianismo aquí no fue cambiado por ninguna versión externa, sino que continuó tal como había comenzado originalmente. Ahora piénsalo. Mientras el resto del mundo estaba dando forma a la religión, decidiendo qué libros se mantendrían, cuáles serían eliminados, qué es correcto y qué no. En ese mismo momento Etiopía seguía su propio camino y nadie venía a decidir qué texto era correcto y cuál era incorrecto. Esta libertad es lo que preservó tanto. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Las enseñanzas originales. Las escrituras antiguas, las creencias primigenias, todo ello permaneció intacto aquí, mientras que en el resto del mundo muchas cosas fueron editadas, filtradas y modificadas. En Etiopía esas mismas cosas permanecieron inalteradas. Eruditos, prueba.
Ahora, después de escuchar todo esto, algunas personas podrían pensar que está bien. La historia suena interesante, pero ¿hay alguna prueba sólida de esto? Y aquí es donde hablamos de personas cuyas palabras no se pueden ignorar fácilmente. Dr. Ephraim Isaac, recuerden este nombre. Nació en Etiopía y posteriormente fundó el Departamento de Estudios Afroamericanos en una importante institución como la Universidad de Harvard. No era un investigador común. Dedicó toda su vida a leer, comprender y dar a conocer al mundo los textos antiguos escritos en lengua ge'ez. Afirmó con toda claridad que Etiopía conservaba una tradición cristiana que se desarrolló sin influencia romana. Eso significa que esta versión no fue impuesta desde fuera, sino que evolucionó en su forma original. Y dentro de esta tradición, hay textos que posteriormente fueron rechazados por el mundo occidental. Ahora bien, ¿cuál es el punto más importante aquí? Según el Dr. Isaac, estos textos se encuentran entre las partes más importantes y más ignoradas del cristianismo primitivo. Piensen si esto fuera solo un rumor. ¿Por qué un erudito tan importante arriesgaría toda su reputación para decir esto? Aquí es donde la historia pasa de la conspiración a la investigación. A partir de aquí, la historia se vuelve aún más misteriosa. La tradición etíope no se limita solo a los libros. Es la historia de todo un linaje. Allí se cree que Menelik, primero hijo del rey Salomón, y la reina de Saba, trajo a Etiopía algo considerado sagrado en la Biblia, el Arca de la Alianza, el mismo cofre donde se creía que residía la presencia de Dios. Según la creencia etíope, esta arca aún se encuentra hoy en la antigua ciudad de Aksum en Etiopía. Pero aquí está el detalle, nadie puede verla. Se guarda dentro de una pequeña iglesia y está custodiada por un monje elegido. Ese monje pasa allí toda su vida y nadie más que él tiene permitido entrar. Ni investigador, ni turista, ni forastero. Y ahora piensen, si algo sobre lo que existen leyendas en todo el mundo está realmente presente en un solo lugar, y ha sido custodiado con tanto rigor durante siglos, ¿qué significa eso? Significa que no es solo un objeto, sino una creencia y una identidad. Ahora bien, aquí la historia da un giro inesperado y esta es la parte que la mayoría de la gente desconoce. El cristianismo que vemos hoy en día es principalmente una versión moldeada por la influencia de Roma. Pero la historia de Etiopía es aún más antigua. Según la historia, el cristianismo ya estaba establecido en Etiopía en el siglo IV. Esto significa que mientras que en muchas partes de Europa esta religión aún se estaba extendiendo, Etiopía ya la seguía. Y no solo eso, se cree que algunas de sus tradiciones tienen más de 3000 años de antigüedad. Lo que hace que todo este sistema de creencias sea aún más profundo. Y ahora solo, piensa en esto. El sistema que existía en Etiopía es más antiguo que la Iglesia Católica. Es incluso más antiguo que la tradición ortodoxa oriental. Eso significa que las cosas que Roma organizó y estandarizó posteriormente, Etiopía ya había elegido su propio camino antes de todo eso. También tenemos pruebas de ello gracias a un viajero, Cosmas Indicopleustes. Fue un viajero del siglo VI que visitó Etiopía. Escribió claramente que en ese momento Etiopía era una nación cristiana plenamente establecida donde la gente practicaba abiertamente su fe y también daba refugio a otros creyentes perseguidos. Diferencia bíblica. Ahora la historia llega a su punto de inflexión más importante. ¿Cuál es la verdadera diferencia? ¿En qué se diferencia exactamente la Biblia etíope? Porque hasta que esto quede claro, todo el misterio parecerá incompleto. Primero, un punto simple y directo. La Biblia etíope es más extensa que la Biblia del resto del mundo. Se cree que su versión completa tiene alrededor de 81 libros. Más tarde, cuando se creó una versión estandarizada durante el reinado del emperador Haile Selassie, incluso esa incluía 72 libros. Ahora comparemos esto. La Biblia occidental tiene menos libros que esta.
Eso significa, en pocas palabras, que Etiopía tiene más contenido, más enseñanzas. Ahora la pregunta es, ¿qué contienen esos libros adicionales? Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Entre estos textos se incluyen obras como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, libros que posteriormente fueron rechazados por el mundo occidental. Y no solo eso, también existen algunos textos que afirman contener enseñanzas de Jesús después de su resurrección, los 40 días de los que la Biblia occidental habla muy poco. Y ahora piensen si la parte más importante, los acontecimientos posteriores a la resurrección, está escrita en detalle en algún lugar y no está en su Biblia. ¿Qué significa eso? Pero la historia no termina aquí. Todos estos libros fueron escritos en una lengua muy antigua, el ge'ez. Era una lengua sagrada que casi nadie fuera de Etiopía podía entender. La ventaja directa de esto fue que estos textos permanecieron ocultos de forma natural al mundo exterior. Y el factor más importante, los monjes. Durante siglos estas escrituras fueron escritas a mano, copiadas y conservadas. Sin imprenta, sin distribución masiva, solo monjes dedicados que creían que cada palabra era sagrada. Estas escrituras se guardaban en lugares de difícil acceso, monasterios construidos en la cima de las montañas, en lugares aislados donde era casi imposible que llegaran forasteros. Imagínense esto sin bibliotecas, sin museos, sin sistema de seguridad moderno. ¿Cómo sobrevivieron estos textos durante miles de años? La respuesta proviene de un monasterio en Etiopía al que llegar ya es todo un desafío de Bredamo. Este lugar no es un templo o monasterio común. Está construido en la cima de un alto acantilado, al que no se puede acceder por escaleras. Hay que escalar usando una cuerda. Imagínate cientos de metros de altura, un profundo valle debajo y solo una cuerda para llegar a la cima. Ahora entiendes por qué nadie podía entrar y salir fácilmente de aquí. Estos eran los lugares donde se guardaban a salvo estas antiguas escrituras. Ningún saqueador podía alcanzarlos fácilmente, y ninguna fuerza externa podía tocarlos. Incluso el profesor Robert Gilbert, historiador de manuscritos asociado a la Biblioteca Bodleiana de Oxford, calificó estos esfuerzos de extraordinarios. Dijo que estos monjes eligieron deliberadamente lugares tan aislados para que estas escrituras permanecieran a salvo y lejos de las miradas del mundo. Pero aquí hay algo muy importante que debe entenderse. Estas escrituras no estaban escondidas, estaban protegidas. Hay una gran diferencia. Ocultar significa mantener algo alejado deliberadamente del mundo, pero aquí el propósito era salvarlos de la destrucción. Para estos monjes no se trataba solo de libros, era su fe, su vida. Dedicaron toda su vida a proteger estas palabras sin siquiera pensar si el mundo llegaría a conocerlas o no. Libro del Pacto. Ahora hemos llegado a la parte donde toda la historia realmente explota. Libro del Pacto. Esta es la escritura que atrajo más atención. Y aquí es donde comienzan las verdaderas preguntas. Primero entendamos una cosa simple. El tiempo después de la resurrección de Jesús en la Biblia occidental se muestra como muy corto. Solo unos pocos versículos, 1 o 2 encuentros y luego directamente la ascensión. Pero los textos etíopes cuentan una historia completamente diferente. Según ellos, después de su resurrección, Jesús pasó 40 días completos con sus discípulos. Y esos 40 días fueron los más importantes. Ahora bien, piensen, si una persona ha vencido a la muerte y después de eso enseña algo a sus seguidores, ¿cuán poderosas serían esas enseñanzas? La tradición etíope dice que durante esos 40 días Jesús habló de rollos celestiales, conocimiento del cielo, cosas directamente conectadas con el mundo espiritual. En estas enseñanzas, quiero decir, se explica que este mundo no es solo lo que vemos. Detrás de todo esto hay una estructura espiritual completa. Un sistema invisible donde las fuerzas de la luz y la oscuridad trabajan constantemente.
Un ser humano no es solo un cuerpo físico, sino un ser espiritual que se mueve a cada instante en una dirección u otra. Pero aquí es donde las cosas se vuelven incómodas. En estos textos Jesús no habla como un humilde carpintero, sino como un rey con autoridad, con claridad. Les dice a sus seguidores que el verdadero templo no está hecho de piedras, sino que existe dentro de un ser humano. El templo interior es el más importante. Ahora bien, imagínense si este mensaje realmente llegara a la gente, ¿qué pasaría? La gente se centraría menos en las grandes iglesias, los rituales y los sistemas, y más en su espiritualidad interior. Quizás por eso estas enseñanzas resultan incómodas. Y lo más impactante es que en estas escrituras también se dice que con el tiempo la gente alterará las palabras de Jesús. Usarán su nombre, pero olvidarán su verdadero mensaje. Se levantarán grandes estructuras religiosas, pero estarán vacías por dentro. Ahora, a partir de aquí, la historia se vuelve aún más pesada. Porque el libro del pacto no solo da conocimiento, sino que también da advertencias directas. Y sinceramente es completamente normal sentirse un poco incómodo después de escuchar estas advertencias. En estos textos se dice claramente que con el tiempo muchas cosas cambiarán. La gente usará el nombre de Jesús, pero poco a poco distorsionarán su verdadero mensaje. Desde fuera todo parecerá normal. Grandes iglesias, multitudes, culto, oraciones, pero por dentro gran parte estará vacío. Eso significa que la fe será visible pero no sentida de verdad. Por lo tanto, estas iglesias falsas no son solo edificios, sino todo un sistema donde se usa el nombre de Dios, pero con otro propósito. La gente aparentará ser religiosa por aparentar, pero en su interior no tendrá una fe verdadera. Estos son los seguidores vacíos que creen en las palabras pero están desconectados del corazón. Y lo más peligroso, el mal uso del nombre. Estos textos dicen que el nombre de Jesús no solo se usará para la adoración, sino también para el control. La gente construirá influencia en su nombre, ganará poder. Y a veces tomará decisiones que son completamente opuestas a sus verdaderas enseñanzas. Ahora miren atentamente estas predicciones. Se dice que habrá guerras en su nombre. La gente luchará pensando que tienen razón porque se mantienen en el nombre de Dios, pero en realidad seguirán alejándose de la verdad. Y la línea entre la verdad y la falsedad se irá difuminando poco a poco hasta el punto de que será difícil reconocer lo que es real. Y entonces llega el punto más profundo, la ceguera espiritual. Esto no significa que la gente no pueda ver, significa que no podrán comprender. Incluso cuando todo esté frente a ellos, no captarán el verdadero significado. Oirán voces, pero no reconocerán cuál es la verdadera. Este es el punto en el que estas enseñanzas se vuelven muy personales, porque no se refieren a un solo momento o lugar, son una advertencia para cada generación. Dicen que si una persona solo depende de cosas externas, nombres, etiquetas, sistemas, entonces poco a poco se alejará de la verdad que reside en su interior. Y tal vez lo más poderoso sea esto. Estas advertencias no pretenden asustar, pretenden despertar para que una persona pueda preguntarse, ¿solo sigo o realmente entiendo? Ahora bien, si el libro del pacto te da una advertencia, entonces la didascalia desafía directamente al sistema. Esta parte es aún más directa, aún más práctica. Sin giros inesperados, sin misterios, solo instrucciones claras. Primero explica cómo debe ser un verdadero seguidor. Nada de grandes ideas complicadas, vivir una vida sencilla. Alejarse de la codicia, practicar el ayuno regularmente y seguir orando continuamente. Eso significa que la espiritualidad no se complica. Se muestra como parte de la vida cotidiana. No implica ir a un lugar especial ni llegar a Dios solo a través de una persona específica. El mensaje es simple, la conexión es entre tú y Dios, pero la verdadera sorpresa comienza aquí.
En la didascalia se lanza una advertencia directa contra aquellos líderes religiosos que parecen muy puros por fuera, pero que por dentro se aprovechan de la gente. Una frase es tan poderosa que llega directamente al corazón. No seáis como aquellos que visten ropas blancas y saquean las casas de los pobres. Ahora bien, pensemos en lo relevante que sigue siendo esto hoy en día. Por muy religioso que parezca alguien por fuera, si sus acciones son incorrectas, entonces no es un verdadero creyente. Este mensaje es muy claro, y tal vez esta sea la razón por la que tales textos fueron rechazados posteriormente. Detrás de esto, a menudo se dan tres razones principales. Primero, el control político. Si la religión tiene que ser manejada como un sistema, entonces debería ser fácil de controlar. Menos libros, enseñanzas limitadas significa menos preguntas, más control. Segundo, el miedo al misticismo. Estos textos hablan de ángeles, mundos espirituales, fuerzas invisibles. Los líderes occidentales pensaban que si la gente llegaba a saber todo esto, empezarían a buscar a Dios por su cuenta sin ninguna institución. Y tercero, la razón más importante, el miedo a perder autoridad. Si la gente entiende que la verdadera conexión está en su interior, entonces no necesitarán ningún mediador, ni sacerdote ni obispo. Y esto es precisamente lo que puede convertirse en la mayor amenaza para cualquier sistema establecido. Ahora llegamos a esa parte que es la más profunda y honestamente la que más invita a la reflexión. Esto no es solo historia, esto es filosofía, y tal vez por eso no se le contó a todo el mundo. Primero, un punto básico. Según estas enseñanzas, un ser humano no es solo un cuerpo. El cuerpo es solo una vestimenta que envejece con el tiempo. Pero lo real es el alma. Eso significa que lo que realmente eres no es este cuerpo. El cuerpo puede terminar, pero el alma no. Ahora viene el giro más grande. ¿Qué es la muerte real? Siempre pensamos que la muerte ocurre cuando el corazón deja de latir, pero en estos textos se dice que la muerte real no es eso. La muerte real ocurre cuando una persona se vacía por dentro, cuando se rompe su conexión con esa luz divina. Eso significa que una persona puede parecer viva por fuera, puede reír, puede hablar, pero por dentro puede estar completamente muerta. Y de aquí surge otro concepto profundo. Cada pensamiento, cada sentimiento es una fuerza espiritual. No son pensamientos aleatorios que vienen a la mente. Deciden en qué dirección te mueves. Cada pensamiento te lleva hacia la luz o hacia la oscuridad. Estas enseñanzas también dicen que una persona nunca está sola. Con cada persona hay ángeles que la empujan en la dirección correcta. Y al mismo tiempo hay fuerzas negativas, lo que se podría llamar demonios, que lentamente arrastran a una persona hacia el camino equivocado. Eso significa que cada decisión, cada pequeña elección forma parte de una batalla espiritual. Aquí también se explica la oración de una manera completamente diferente. No se trata solo de pronunciar palabras. No es que escribas unas pocas líneas y listo. Aquí se dice que toda tu existencia debe convertirse en una oración. Eso significa que tus acciones, tus pensamientos, tu comportamiento, todo debe ser una oración. Incluso tu silencio puede ser tan poderoso como las palabras. Y luego viene la idea más controvertida: el falso creador del mundo. En estos textos se dice que dos tipos de fuerzas operan en este mundo. Una es el verdadero creador, la fuente de luz pura y verdad, y la otra es una fuerza que se presenta como Dios, pero en realidad crea un sistema falso. Un mundo que parece hermoso por fuera, pero está vacío por dentro. Ahora piensen. Si esto es cierto, entonces significa que un ser humano no solo vive en un mundo físico, sino que también puede estar atrapado dentro de una ilusión. Y aquí es donde llega el punto más importante. ¿Cuál es la misión? Según estas enseñanzas, Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino a despertar a los seres humanos, a despertarlos
para que puedan reconocer esta ilusión y redescubrir esa chispa divina dentro de sí mismos. Ahora llegamos a la parte que conecta directamente con el mundo actual, y tal vez por eso todo esto se siente tan real. En estos textos se menciona una profecía final, una profecía que parece escrita para nuestra época. Se dice que llegará un tiempo en que el amor desaparecerá lentamente del mundo. Las personas estarán cerca unas de otras, pero habrá distancia en sus corazones. Las relaciones existirán, pero la sinceridad en ellas irá disminuyendo. Y lo más importante, la fe se convertirá en una mera actuación. La gente adorará, pero por aparentar. Habrá oraciones, pero no desde el corazón, sino solo por costumbre. Ahora observemos el mundo actual. En las redes sociales todo es visible. ¿Quién hace qué? ¿Quién es más religioso? ¿Quién tiene razón? Pero ¿es todo esto igualmente cierto desde dentro? ¿O se ha convertido todo en una imagen, un papel que la gente simplemente interpreta? En estas enseñanzas se dice algo muy poderoso. La verdadera conexión la encontrarán aquellos que están rotos, aquellos que son humildes por dentro, que no fingen, que buscan de verdad. Bueno, eso significa que aquellos que parecen perfectos no son necesariamente los más cercanos, pero aquellos que entienden sus propias imperfecciones son los que pueden formar una conexión real. Y luego viene el concepto del fuego. Por lo general el fuego se ve como destrucción, fin, quema, terminar todo. Pero aquí el fuego significa algo más. Aquí el fuego es purificación. Así como el oro se refina con el calor, este fuego quema la falsedad, el ego y la hipocresía que hay en el interior de una persona. Solo permanece lo real. Mel Gibson. Conexión. Ahora volvamos al punto de partida. Mel Gibson. Porque si se conecta todo el recorrido, una cosa queda muy clara. Esta no es solo la historia de las escrituras antiguas, es también la historia de un hombre que se las tomó en serio. Mel Gibson no es un nombre cualquiera. Su película La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones en todo el mundo. Pero aún más importante es el hecho de que no la hizo a la ligera. Detrás de ella hubo años de investigación, eruditos bíblicos, historiadores y expertos en idiomas. En todos los niveles se hizo un esfuerzo por lograr la máxima precisión. Incluso utilizó el idioma arameo para que las cosas se mantuvieran lo más auténticas posible. Ahora bien, piensen en esto después de profundizar tanto, después de comprender tanto. Si esa misma persona dice de repente que hay algo más, algo que no está en la Biblia convencional, se puede tomar a la ligera. Aquí es donde entra en juego el concepto de textos prenicenos. Se trata de escrituras que pertenecen a la época anterior a la estandarización oficial de la Biblia. El propio Gibson ha dicho en muchas entrevistas que tiene un gran interés en estos textos antiguos, porque cree que ayudan a comprender el contexto original. Y ahora llega la parte más interesante. Su próxima película, La Resurrección de Cristo. Según los informes, Gibson no solo se fija en la historia superficial. Está tratando de explorar ese periodo entre la resurrección y la ascensión. Los mismos 40 días que los textos etíopes afirman describir en detalle. Ahora entienda esta conexión. Por un lado están esos manuscritos antiguos que los monjes conservaron durante siglos, y por otro lado está un cineasta moderno que intenta comprender esas mismas cosas de nuevo. Así que la cuestión no es si todo esto es cierto o no. La verdadera pregunta es si un cineasta tan importante se lo toma en serio. ¿Deberíamos nosotros tomárnoslo a la ligera? Quizás no, porque a veces las respuestas no son evidentes a simple vista. Hay que detenerse un momento, profundizar un poco más para comprenderlas. Y tal vez eso es precisamente lo que ha hecho Gibson. No se limita a leer una historia. Intenta comprender una verdad que el mundo ha ignorado durante mucho tiempo. Y si él se lo toma tan en serio, quizás nosotros también deberíamos hacerlo. Ahora bien, la pregunta más importante está aquí, y tal vez esta sea la parte que te haga reflexionar profundamente.
Si la Biblia etíope realmente tiene más libros y contiene enseñanzas que el resto del mundo desconoce, ¿significa eso que la Biblia occidental está de alguna manera incompleta? Y sí está incompleta. ¿Por qué se eliminaron esas partes? ¿Fue simplemente una decisión histórica? ¿O había alguna otra razón detrás de ello? Porque cuando miramos la historia, una cosa se repite una y otra vez. Donde hay poder, hay control. Y si hay que controlar un sistema, la forma más fácil es controlar la información. Ahora bien, piensen. Si las personas llegan a conocer toda la verdad, si comprenden que la verdadera conexión reside en su interior, no en ningún sistema o estructura, ¿qué sucederá? ¿Seguirán actuando de la misma manera que lo hacen hoy? ¿O comenzarán a cuestionarse? Este es el punto en el que esta historia deja de ser meramente histórica y se vuelve personal. Porque ahora la pregunta no es qué se ocultó, sino por qué se ocultó. Así que ahora la pregunta está ante ti. ¿Es todo esto solo una coincidencia? ¿O realmente hay algo que nunca se nos contó del todo? Ahora bien, ¿qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres saber más sobre este tema, suscríbete al canal.